Costa Rica, Magallanes, por Colo Colo, ejemplo de valor. Por su hidalguía no hay nadie quien lo gane, porque defiende con gloria el tricolor. Es Colo Colo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast centenario de Colo Colo, donde estamos conversando con las figuras más importantes, más preeminentes, más definitivamente activas en la historia de este club tan especial. Nuestro invitado de hoy es la historia del fútbol chileno. No le estoy diciendo viejo con eso, pero le estoy diciendo que ha hecho tantas cosas en el fútbol chileno. Como jugador, como técnico, como dirigente, como presidente de Blanco y Negro y de la NFP. Como de todo ha sido don Arturo Salá. ¿Cómo está Arturo Salá? Hola. Bien, estoy muy bien. Gracias por la invitación a un Pero programa tan ¿cómo nos importante. íbamos a invitar? Mire, quiero partir conversando llevándolo a la infancia. Uy, A ver si me puede contestar esto. ¿Se acuerda la primera vez que escuchó, se dio cuenta que había algo que se llamaba Colo Colo? En algún partido, lo llevó alguien al estadio, lo leyó por ahí, ¿se acuerda? sí, ¿A qué edad sería eso? 5 años, 4 años. Íbamos mucho al fútbol. Mi padre era muy futbolero, ¿Hincha de? palestino, palestino. Y no perdíamos reunión doble en el Estadio Santa Laura, o en el Estadio Independencia, o en el Estadio Nacional. Y lógicamente Colo Colo siempre estaba presente, digamos, jugada de fondo. Claro, está en la pelea entre los preliminares y los fondos. Pero de muy chiquitito, además. Mis abuelos vivían ahí en la calle Guanaco, al frente del Estadio de Santa Laura. De manera que coincidía la visita a los abuelos con el fútbol, y mientras estaba el fútbol... Por mi suerte padre se fue al estaba estadio y no al hipódromo. No, pues, verdad, pero Podría haber sido. algunos primos se fueron... Más al hipódromo. Sí. Igual entretenido el hipódromo. Oiga, ¿y se acuerda de jugadores de Colo Colo de esa época? Sí, Pero no porque los leyó después, sino que en eso, No. cuando tenía 5 o 6 años. Caupoli Campeña, Ya. Montalva, José González, Walter Jiménez, Juan Soto, el puntero izquierdo Roberto Frojuelo, Brasileño. brasilero. Bueno, después hubo Lepe, Humberto Cruz, Misael Scuti, y Mario Moreno, qué decir. Veía todos esos partidos, Luis Hernán Álvarez. Ahora, Grande. era una época, Arturo, tan distinta que uno se podía sentar al lado del rival de ese día y conversaba el partido Sí, sin problema. era un agrado ir a los estadios. Se pasaba el café, Ah. sanguchito, era otra cosa. Lo peor que podía haber era una guerra de cáscaras de naranja. Me acuerdo de los clásicos, era lo más grave, todo se caía. lo más violento. Oiga, ¿y por qué no partió en Palestino? ¿Por qué partió en Audax? Porque yo nunca pensé en ser jugador de fútbol. Bueno, mis hermanos y yo somos la primera generación de profesionales universitarios. Mis padres, mis abuelos emigraron. Mi abuelo era de Palestina. Mis abuelos por parte de la madre eran de Italia, también todos inmigrantes. Cassini. Casani. Ellos. Y bueno, a mí me gustaba el fútbol, jugarlo, y jugué mucho fútbol de niño. No hice cadetes yo nunca. ¿Jugaba dónde? ¿En la calle? ¿En los En el equipos de estadio barrio? en el barrio, en el colegio, pero todo el día. Al frente vivía en un lugar que todavía era semi-rural, donde está el estadio italiano actualmente, un poquito más arriba. Y ahí estaba lleno de canchas rurales, digamos. Pero una pelota. De pasto, claro. Pero, que no se perdiera. y a veces pelotas desinfladas, qué sé yo. Y jugábamos mucho. Y pertenecíamos a un club amateur que jugaba los días domingos también. ¿Siempre jugó adelante? Adelante, sí, siempre adelante. ¿Nunca jugó en otro puesto? No, a veces jugué de mediocampista, de media punta, digamos, pero siempre delantero punta. ¿Y qué le decía a su papá o su familia? No pierda el tiempo, mijo, estudia. No, nunca. Siempre fueron muy entusiasmados, y
nunca pusieron un obstáculo, pero ellos me exigían que terminara mi carrera. Ingeniería. Sí, no había ningún problema siempre que terminara mi carrera. ¿Y Y yo mismo me ponía esa ¿Y en la universidad era muy difícil en esa época, las dos cosas? muy difícil. Pero Porque los profesores no querían, no sí, daban espacio. no existía lo que hay ahora con la ley del deporte, que hay que dar facilidades a los deportistas, y hay becas deportivas, etcétera. En esa época ya habían 4 universidades, no existían las universidades privadas ni los institutos técnicos, ¿no? Estaban las universidades clásicas, la Chile, la Católica, la Técnica, qué sé yo, la de Valparaíso, la Universidad Católica de Valparaíso, la Adolfo Ibáñez. Entonces era complicado porque no había muchas alternativas. Lo que no pasa ahora, porque yo no entiendo cómo los futbolistas paralelamente no hacen alguna otra actividad, porque tienen mucho tiempo libre y hay muchas alternativas académicas en Nunca las más pasó tardes, en eso, las ¿no? noches. Nunca más, porque en su generación casi todos, o muchos, tenían profesiones. Estudiaban, No mucho, ¿no? no, ¿Poquito? no, muy poco. Muy poco, pero Pero estaba en la cabeza de ustedes. sí, a mí me tocó un grupo de jugadores, amigos ahora en la U, que casi todos eran universitarios. Pellegrini, Socia. Socía, Carlos Ursúa, Johnny Ashwell, Héctor Pinto, casi todos tenían alguna profesión. Y en esa época, Arturo, cuando uno socialmente decía lo que quería hacer o lo que era, que usted es futbolista, ya no, pero ¿qué hace? Te decían, ¿no? Ya, pero ¿qué hace? Sí, pues no era muy... No era muy mirado como una profesión. Mi señora, mi actual esposa, italianos, ellos todos italianos, y no entendían muy bien esto de que el novio de la señora fuera futbolista, digamos. Así que, pero después entendieron todo muy bien. Lo bueno es que yo terminé mi carrera, incluso trabajé como ingeniero mucho tiempo, mientras fui futbolista, trabajé 4 o 5 años en consultorías y también pude hacer clases en la universidad. Y sobrellevé bien eso hasta que me hice entrenador. Y ahí ya no había cómo. Ahí ya son 24/7. Sí, es verdad. Oiga, y la gente no sabe mucho esto, pero lo estábamos conversando antes de empezar el programa. De Audax, usted pasó a la Católica, de ahí a la U y de ahí a Palestino, pero jugó por Colo-Colo antes de jugar por la Católica. Así es. Ahí, ¿Cómo es eso? sí, conocí a mucha gente. Fue una gira a México. Se usaba en esa época cuando los equipos tenían algún compromiso internacional, a veces pedían prestados jugadores de otros clubes. Que hoy día es impensable. Impensable, impensable. Así que me tocó ir a una gira a México con Colo-Colo, conocí a Carlos Caselli, conocí al Queco Ramírez, conocí a Santander, conocí Pancho Ormazábal, era el entrenador. Según entendí o leí, 5 partidos jugó en México, usted. Puede ser, no me acuerdo bien, pero No son pocos. y recorrimos harto, hicimos en bus México-Torreón, es una barbaridad de kilómetros. Fue una gira no muy cómoda. Muy cómoda. Oiga, y según entiendo también, ¿le gustó a la gente Colo-Colo lo que hizo usted en México? Sí, sí. Cuando yo terminé con Auda, que fue el año 71, quedé con el pase en mi poder. Y yo venía apareciendo, yo no hice divisiones menores, y cuando jugué en Auda, los famosos Caras Sucias, fue un equipo que se puso como de moda, muchos muchachos jóvenes, amigos de la vida también. Y quedé con el pase en mi poder y tenía en ese momento ofertas de todos los clubes. Inclusive Huachipato también, que había sido el campeón de ese año, el año en que se produjo esto. Huachipato, la Católica, Colo-Colo. Y me fui a la Católica. Decidió por la Católica. Me decidí por la Porque Católica. estudiaba en la Católica. Justamente. Ya. Cuando yo empecé a jugar, estaba en el Auda, estaba en tercer año de ingeniería. Y bueno, ahí estaba como en cuarto, quinto de ingeniería, y yo pensaba que yendo a la Católica podía tener algún beneficio en cuanto a las facilidades para postergar algún control, alguna prueba, pero no fue así. en esa época no existía la ley del deporte.
que fue también otra cosa muy importante que se produjo en la época que a mí me tocó también ser En Chile Deportes. en Chile. Claro, sí, pues, fue Y ahí un cambiaron. cambio radical. Oiga, o sea que pudo estar en Colo-Colo 73. Sí, y Pudo ser parte de ese plantel histórico. exactamente. Me fui a la Católica. Ya. ¿Y la Católica cómo le fue? Mal. Una época en que la Católica tuvo un muy mal periodo. Cuando perdió el Estadio de Independencia, cuando no tenía cancha, cuando hubo Además, que ir a jugar a la universidad, al estadio de la Universidad Técnica, y descendió la Católica. o sea, en vez Pero de yo me Colo-Colo quedé, 73, me quedé, descendió. descendí, me quedé en el club. Y jugué un año en el ascenso con la Católica, que no pudimos ascender tampoco. Y ahí después ahí estuve a punto de retirarme del fútbol, ¿Por qué estaba porque me decepcionado? había recibido ingeniero, Ya. haber descendido, mala experiencia, amarga. Y bueno, tenía que decidirme entre o sigo en el fútbol con estas desgracias que me tocó vivir, o me dedico a la ingeniería que ya me había recibido. ¿Y usted es bueno para quedarse dando vueltas a si hubiera hecho esto, si hubiera hecho No, esto otro? O no, bueno, al revés. ya. Al revés, porque uno cuando toma las decisiones las toma en el contexto que existen en ese momento, y cuando las toma, Ya fue, ¿no? uno, claro, no puede después. No era que veía la campaña Colo-Colo 73 Claro, y decía, ¿por qué claro. no estoy ahí? Es como los comentarios con la revista, con el diario El Domingo, ¿no? Sí. Ya fue. Ya fue, nomás. Está listo. Ya, oiga, y en esa etapa como jugador, de alguna forma Colo-Colo se puso completamente en la otra vereda, po. Era el equipo a ganar, el equipo rival, el máximo rival, o no era tan así en esas épocas. Yo pienso que ahí nació la gran rivalidad en esa época. Bueno, de ahí después de la Católica yo me fui a la U. Y ahí me tocó con Colo-Colo vivir las grandes rivalidades. Pero antes el gran clásico era Católica Universidad de Chile, que era Toda la época del clásico, 60, y sí. con las fiestas y con los clásicos universitarios que eran preciosos. Donde ahí Colo-Colo no estaba tan bien. Colo-Colo estaba, pero no era la gran, tanto. el rival con la U, por ejemplo. Claro. Era la U con la Católica. Y después en el inicio de los 70, la U no estaba tan bien. Hasta que a mediados de los 70 empieza esto de ser rivales peleando el título, peleando Copa Chile, peleando... Claro, y los de abajo y todo eso. Sí. Toda Cambió. una cosa, sí. Eso No, pasó y pensar, no, los clásicos que jugamos, yo me acuerdo, pues Colo-Colo tenía un equipazo con Vasconcelo, Caselli, Mané Ponce, el zurdo Orellana, qué sé yo, Páez. Tremendos clásicos, la U Colo-Colo. y uno se podía saber las alineaciones de memoria. Sí, De hecho, uno se lo sabe hasta ahora porque no había muchos cambios. Primero no había cambios reales, digamos, en la cancha, pero además cuando un equipo, un técnico daba con una formación titular, se se mantenía mucho. O sea, había pocos cambios. mire, se lo puedo repetir de memoria, no estoy leyendo. Carvalho, Achuel, Pellegrini, Quintano, Vigorra, Socía, el Torito Arangui, a veces Montenegro, a veces ¿quién más puede? Soto. Juan Soto, Salá, Castec, Ramos, Hoffens. Y para que entrara alguien era re difícil. Y en el caso de Colo-Colo lo mismo, Neff, Galindo, Leonel Herrera, Tilio Herrera, Daniel Díaz, Carlos Rivas, el Yeyi Nostroza, Vasconcelos, Ponce, Caselli y Belli. Perfecto. Así Y es. no entraba nadie. Jugaban todo el año. Qué cambiado esto es. Acuérdate, el Mundial del 62, que yo me lo viví entero, porque vivía muy cerca de la concentración de los jugadores, allá en Colón con Hernández Magallanes. Todos los días me iba yo a verlos salir o a entrar a la casa para ver a los jugadores. A mirarlo. Tenía 12 años yo. Pero acuérdate que en el Mundial del 62 no habían cambios. Y el partido final con Yugoslavia, Chile terminó con 3 jugadores lesionados, Campo, Toro, y no se podían hacer cambios. No había tarjeta, no había cambio, no había casi nada de lo que... Y después cuando empezaron los cambios, que ahora se exageraron, ahora hay 5, ¿no? Ahí empezó la vida imposible para los entrenadores. Por la presión.
de los planteles. Claro, porque ahora el entrenador tiene que hacer cambio, entonces ahí vienen los garabatos porque son todos entrenadores. ¿Por qué pone a este y no pone a este a otro? ¿Por qué saco a este y por qué no estaba jugando bien? De ahí vienen los líos para los entrenadores. Con lo de los cambios, antes era una profesión más Tranquila. llevadera. Oiga, a propósito de entrenador y de Colo-Colo. Llegó a ser entrenador de Colo-Colo a los 36 años, que hoy, no sé si la gente a los 36 años ya sabe lo que quiere ser. Todavía está estudiando como la 4ª carrera, ha trabajado poco, están en la casa a veces a los 36 años los hijos de uno. Llegó muy joven a ser entrenador de Colo-Colo y no fue fácil. Yo ya me acuerdo de esa época. Sí. ¿Lo pensó o cuando le dijeron dijo el tiro, ya, sí? No, yo me tiro? llevaba 3 años en las divisiones menores de Católica como entrenador. Ahí fueron mis primeros pasos como entrenador. Pero yo en mis últimos años de jugador tuve la suerte de tener por 5 años de entrenador a Fernando Riera. Y si tú te fijas, todos los jugadores que estuvieron con Fernando Riera, la mayoría abrazaba la profesión del entrenador. Los del Mundial del 62, que yo le digo que eran sus hijos, y nosotros que nos tuvo acá en la U, que digo yo que somos sus nietos. Y fíjate tú, del Mundial del 62 casi todos fueron entrenadores. También. Casi todos. Que en paz descanse Braulio ahora, que falleció. Un saludo a la familia, un abrazo. Braulio Musso, para los que no lo conocen, gran jugador del Valle Azul. Gran jugador, esa por época. persona, el Valle Azul. Pero todos entrenadores, ese grupo. Sí. Y de este grupo que yo te hablo, que yo jugué, casi también el 80% entrenadores. Y uno, Arturo, se da cuenta, Fernando transmitía el fútbol como una profesión válida, tan válida como la del médico, la del ingeniero, la del arquitecto, cualquiera. Incluso él se enojaba cuando yo tenía problemas con él, porque como yo estudiaba, a veces llegaba sobre la hora corriendo, y él era la idea, o te dedicas al fútbol o estudias. Tómeselo en serio. Claro, él creía que estudiar le quitaba fuerza a la posibilidad de tener más éxito en el fútbol. ¿Y en qué momento uno se da cuenta, Arturo, con esa experiencia, con el ejemplo que daba un técnico como Fernando Riera, me está gustando esto? Justamente él, cosa que yo adquirí después cuando fui entrenador, que es muy, muy valioso, él una vez a la semana o 2 veces a la semana en la tarde nos hacía ir a trabajar con las escuelas de fútbol, con los niños. Y a cada jugador le da una cancha con 2 equipos y había que hacer una sesión de trabajo, una sesión de fútbol, y meterse a jugar con ellos y eso. Enseñar. Claro. Y tiene muchos objetivos eso. Primero que nada, darse cuenta que no es fácil dirigir. Y hay que arbitrar y cuando uno reclama por los cobros al entrenador, él se da cuenta que teniendo el pito es otra cosa y se educa al jugador en ese aspecto y además descubre si le gusta o no le gusta esta vocación de enseñar el fútbol. Y eso yo creo que fue muy importante en muchos de nosotros porque gozábamos con esas experiencias en las tardes con las escuelas de fútbol. Volvamos entonces al 86, cuando llega Colo-Colo a los 36 años. Después ya uno suma los títulos, 5 títulos, el torneo del 86, del 89, el tricampeonato de la Copa Chile, 88, 89, 90, el que haya formado, porque todos los que han pasado por esta mesa, que me imagino que alguna vez se lo dijeron, pero si no se lo digo yo, todos los que formaron parte del Colo-Colo 91 dicen esto partido con Arturo Salá. Nadie tiene dudas al menos. Entonces hubo evidentemente un éxito como entrenador de Colo-Colo, pero el comienzo, pucha, que fue difícil. O sea, cualquier otra persona habría tirado la esponja. Claro, lo que pasa es que el contexto en que se produjo también fue bien especial. Si bien yo venía de la Católica de dirigir en las menores, estaba muy reciente también una final que hubo de Colo-Colo. El 80, no me diga nada, de la liguilla. Ese un gol y cuando firmé el contrato, ustedes que son expertos en buscar noticias que produzcan problemas, ese gol lo pasaban a cada rato. Entonces yo firmaba el contrato con Colo-Colo y ponía el gol que yo le hice a Colo-Colo en los 90 minutos allá, esa Como final. si hubiera sido un delito, una maldad. Entonces hubo todo un ambiente que además yo
jugué 7 años en la U. Venía muy identificado con el haber jugado en la U. Aunque en esa época no era tanto era de otro tipo la naturaleza de la rivalidad que hay ahora. Entonces los primeros 6 meses fueron duros. Había una más, yo que soy periodista pero también hincha, el 79 habían ganado la Copa Chile, en una final también a estadio lleno. Sí. Sí, po. Entonces uno está ahí como, esta gente de la U. Pero esa final, fíjate, habían 80.000 personas en el estadio. Sí. En esa época los estadios hacían esas capacidades. Pero yo creo que habían 200.000 porque la persona que me encuentra me dijo, yo estaba ahí, estaba ahí. No, y además antes era la gente se sentaba en la escala, yo no sé cómo no pasaron cosas peores. Claro, los tablones. La antorcha de papel, o sea, nunca pasó nada, parece que el ángel de la guardia trabajaba más. Ahora está prohibido si nadie hacen, a pesar de que en este mundial ¿De clubes? de clubes se ha visto estadio, el otro día había un estadio que era con tablones. Sí. En uno, no sé cuál partido era. Pero está prohibido por la FIFA. Tiene que ser asiento personal. Ah. Ya, y llega Colo-Colo a los 36 años y aparte de venir de la U, al comienzo no le va bien a Colo-Colo. Yo me acuerdo como si fuera hoy, no me acuerdo si estaba, lo vi, me acuerdo la foto, pero esa foto creo que era un partido con Fernández Vial, saliendo con los carabineros y todo. En el sur. Sí, o acá en Y aquí el también. Nacional, Sí, sí. no, sí salía protegido. Hasta que de repente, ¿qué pasó? Es que el equipo no perdió. Mira, empatábamos mucho y hubo un partido que fue una bisagra, que fue un partido con Palestino. Palestino, empate 3-3. Perdíamos. Estaba todo el estadio con pañuelos blancos. Se va, ya se va. Y en la hora hace el empate Washington Castro. El uruguayo. Saludo a él si ve este programa. Y hizo ese empate. Y ahí como que la gente reaccionó porque había sido tanto había sido tanto lo negativo o el que mi posición estaba tan vulnerable y con tanta crítica del entorno de todo el mundo, periodismo, hinchas. No creo que los periodistas no todo el mundo. Los periodistas los menos que yo, pero el hincha, como salía yo protegido, que la gente como que se dio vuelta y se puso a aplaudir. Y de ahí no perdimos más. Y se dio después. Y bueno, y la llegada de Hugo Rubio fue clave. Saludo también a Hugo, si puedo mandarle aquí un saludo. Pero Hugo Rubio le cambió porque el equipo no jugaba mal, jugaba bien, pero le faltaba en ataque. Punch final. Claro, y Hugo se equilibró en ese aspecto tremendo. O sea que estoy pensando, lo que cambió la bisagra, el antes y el después, fue una cosa muy colocolina. Un partido que estaba perdido, Colo-Colo desde atrás se recupera y la gente dice, esto sigue siendo Colo-Colo. Claro, el contexto que fue un empate, no fue un triunfo 3-3, pero fue como un alivio de todo el mundo, incluido lógicamente yo. Así que fue un año muy especial, es el 86, el año más marcado que yo tuve dentro de mi carrera como entrenador. ¿Clave el apoyo de los dirigentes y del plantel? Del plantel y de los dirigentes. Así. Gran valor, digamos. Mi llegada a Colo-Colo fue muy especial. Yo no sé si es bueno contarlo, pero es como una anécdota. Yo además de entrenar en las inferiores, entrenaba a un equipo del Estado italiano. En las ligas están las ligas amateur, que era la Liga La Reina. Y todos los años, a final de año, hacen una fiesta, una comida, una cena de premiación. Los goleadores, los equipos campeones. Y al final de esa cena se me acerca un señor que yo no lo conocía, que me daba la impresión que estaba con algunas copas de más, porque era muy bueno para hablar y muy simpático además. Y se me presenta y yo soy tal dirigente Colo-Colo. ¿Tú te atreves a entrenar a Colo-Colo? Y yo le dije, sí, pero ¿por qué? Y me dijo, porque yo soy el dirigente. Y me dijo, ¿y por qué? Y yo le dije, porque yo soy el dirigente. Y me dijo, ¿y por qué? Y me dijo, porque yo soy el dirigente. Y me dijo, ¿y por qué? Y me dijo, porque yo soy el dirigente. Y me dijo, ¿y por qué? Y me dijo, porque yo soy el dirigente. Y me dijo, ¿y por qué? Y me dijo, porque yo soy el dirigente. Y me dijo, ¿y por qué? Y me dijo, porque yo soy el dirigente. Y me dijo, ¿y por qué? Y me dijo, porque yo soy el dirigente. Y me dijo, ¿y por qué? Y me dijo, porque yo soy el dirigente. Y me dijo, ¿y por qué? Y me dijo, porque yo soy el dirigente. Y me dijo, ¿y por qué? Y me dijo, porque yo soy el dirigente. Y me dijo, ¿y por qué? Y me dijo, porque yo soy el dirigente. Y me dijo, ¿y por qué? Y me dijo, porque yo soy el dirigente. Y me dijo, ¿y por qué? Y me dijo, porque yo soy el dirigente. Y me dijo, ¿y por qué?
¿Y usted no sabía si tomarlo en serio o no? Yo decía, bueno, este señor está medio... y le seguí la corriente. ¿Por qué no? Le dije yo. Sí, yo me siento capacitado. Jugué 15 años al fútbol. Llevo 3 años. Y yo además estaba con el contrato terminado en la Católica. Tenía que renovar, o no sé si iba a renovar o no, pero tenía mi contrato terminado. Y bueno, me dijo, le dije que sí, y le seguí la corriente, pero me fui a la casa diciendo que era una anécdota más de un hincha que... Pero un hincha que se había acercado. Y me llamó el presidente, que en ese momento fue Peter Regicio, el día lunes. A ver, sí, aclaremos que el que se acercó no era el presidente. Era Jorge Vergara. Ya. Jorge Vergara. Y Peter, que yo no lo conocía, pero lo conocía de vista porque también jugaba en la liga. Lo dirigía. Y me preguntó, hablamos una semana, estuvimos en conversaciones y me fui a Colo-Colo. ¿Cuándo? Con la irresponsabilidad de la juventud. Cuando contó en la casa, ¿qué le dijeron? Estáis loco. No, bien, porque esa es otra de las decisiones importantes, que cuando yo me retiré del fútbol, estuve un año sin fútbol. Me dediqué a hacer clases. Era profesor adjunto en la Facultad de Ingeniería de Alimentos y Química y Farmacia de la Universidad de Chile. Y estuve un año sin fútbol y estaba mal. Entonces al final de eso dije, bueno, me ofrecieron ir a la Católica como entrenador. Entonces tenía que decidirme, porque si me iba como entrenador tenía que dejar esto que estaba haciendo en la academia. Y bueno, ahí nos pusimos de acuerdo con mi señora y bueno, vamos al fútbol, pero vamos a tratar de ser lo mejor, digo. Y ella se había dado cuenta que lo echaba de menos, que esa era su vida. Y ahí empezó. Oiga. Y muy contento de haber tomado esa decisión. Bueno, ha sido una carrera exitosísima. De esos planteles, esa etapa del 86 al 90, antes de que se haga cargo la selección, ¿ya había armado un sistema de juego que lo dejaba contento con ese Colo-Colo? Mira, yo creo que más que el sistema de juego, Felipe, que es muy importante, pero uno puede ganar con cualquier sistema de juego. Con este, con otro, 4 defensas, con 3 defensas, con 5, con 2 delanteros. Lo más importante de ese grupo es lo que uno ve hasta el día de hoy. La calidad humana y la calidad profesional futbolística que tiene todo ese grupo. Y lo demostraron en todos los niveles que les tocó estar. Y el que llegaba tenía que integrarse a ese régimen de compañerismo y de buenas prácticas profesionales que tenía ese grupo. Ese tiempo en Colo-Colo, que fueron 5 años, fue hartos años que estuve en el club, me tocó trabajar con un grupo de entrenadores también en las divisiones menores que fuimos muy afiatados, que trabajamos muy bien. Y yo tomé un equipo que venía también muy bien educados como personas, educados como jugadores. Había un cuerpo técnico que estaba integrado como jefe Bernardo Bello, Daniel Díaz, Freddy Delgado, Jaime Bravo, un grupo de entrenadores que hacíamos todos los días, un lunes, una reunión técnica para ver los problemas y estábamos todos involucrados en el compromiso del proyecto del club. Y eso fue muy bueno, muy bueno. Me acuerdo de un grupo de proyección que se creó en esa época. Hablábamos de grupo de proyección de cualquier edad, digamos, desde los 13 años, 14 años a los que se le veía más proyección, los mejores, y se le hacía un trabajo especial. 2 cargas más a la semana o una sesión más a la semana. Yo me involucraba en esos trabajos también y después con el tiempo, a la altura que estamos ahora, yo veo que en ese grupo aparecieron un 80% de jugadores que después fueron internacionales. Por ejemplo, Javier Marga, Miguel Ramírez, Juan Peralta, Cucho Salvatierra, Leo Soto,
Miguel Vargas, Pastén, el arquero Letelier, Leonel Herrera, hijo. Sí. Todos ellos en 13, 14 años. Y mire, y fueron campeones de la Copa Libertadores. Y un Arturo se da cuenta, un tipo de técnico como es usted, se da cuenta, más allá del talento técnico, futbolístico de un joven, cuando alguien tiene las capacidades como para llegar a dedicarse a esto, porque debe haber talentosísimos que se pierden Sí, claro. al tiro. Mucho. Que dice, este tiene la personalidad que necesito. Justamente. Esa parte es muy importante, muy importante. Pero no debe ser fácil. O, si, No es o fácil. uno se da cuenta al tiro. Se da cuenta, se da cuenta, se da cuenta. Y cuando tiene debilidades, uno, ahí donde yo creo que el entrenador no está solo para hacer transpirar a los jugadores, sino que tiene que involucrarse en eso, en la problemática positiva o negativa que pueda tener un jugador. Y eso es lo que te digo que fue lo más importante de todo ese grupo. Déjeme contarle algo a la gente que está viendo. Hemos hecho más de 50 entrevistas en esta primera etapa de los podcasts, van a ser 100 durante todo el año. La única y primera vez que han interrumpido un entrenamiento los jugadores de Colo-Colo que siguen trabajando acá en Colo-Colo para venir a saludar a alguien, acaba de pasar con Arturo Salá. Vino el Bocón Ormeño, vino el Chano Garrido, vino el Chupete Ormazábal, que están entrenando aquí atrás, solo porque escucharon y sabían que estaba Arturo Salá. Eso no se regala, no es gratis. Bueno, esas son las grandes satisfacciones que deja la profesión, por más que los títulos o los partidos ganados, esas cosas son impagables, impagables. Y eso, Arturo, porque hoy, 2025, probablemente un técnico lo estudia, no sé, psicología, tiene un equipo multidisciplinario que lo ayuda a ver cómo trata con los jugadores, supongo, en los grandes equipos. Eso en el caso de la generación suya de técnicos era casi intuitivo, ¿no? Cómo tratarlos, cómo... No, pero en esa época empezaron incluso en la Católica y en la U y después yo en Colo-Colo lo implementé en los equipos multidisciplinarios, donde se integraba también un asistente social, se integraba un psicólogo en lo posible, un nutricionista, y entre todos se Ya, pero en su caso, el que estaba arriba en la cabeza, a mí me llama la atención que uno habla con jugadores de esa época y dicen, no, Arturo nos ayudó muchísimo, no, Arturo nos escuchaba, no, Arturo... Eso, usted no era psicólogo, ¿qué? ¿Viene con la vida? ¿Viene con la...? Es que, ojo, que la psicología es una profesión igual que la tuya, la de periodismo, que es muy nueva. Psicólogo es un poco aplicar el sentido común y las vivencias propias y bueno, y después perfeccionarse y estudiar y qué sé yo. Pero mira, Felipe, yo creo que también, y para mí es muy importante que es una cuestión que yo la tengo media perdida, ¿no? Una frustración dentro de mi carrera es el hecho de haber jugado 15 años al fútbol. Yo siempre creo que la profesión del entrenador es la proyección natural del jugador de fútbol. No cualquier jugador de fútbol, pero es la proyección natural. Yo no me atrevería a enseñarle tenis al Chino Río. No me atrevería, por mucho que juegue tenis en forma. Y bueno, yo creo que eso me ayudó. O sea, yo hice 6 cursos de entrenador, hice 3 aquí en Chile y 3 en Europa. Pero yo no me sentía entrenador por eso, me sentía entrenador por los 15 años que había tenido. Haber aprendido. Habiendo ganado, habiendo perdido, habiendo ido al descenso y todas las vivencias que uno tiene en un camarín. Entonces es una cuestión que uno no la aprende en la pizarra. Es un oficio de terreno, el del técnico es un oficio de terreno, no de PowerPoint ni de pizarra, que es cosa muy importante y ayuda. Pero la otra parte es fundamental para saber qué le pasa por la cabeza al jugador cuando tiene diversas situaciones futbolísticas. Cuando salió campeón por primera vez con Colo-Colo, ¿qué fue lo primero? El título del 86 mismo. Dijo, ¿esto es lo mío? Dijo, ¿esto va a ser momentáneo? Dijo, no, soy bueno para esto.
Sí, no, yo cuando me decidí ir a Colo-Colo, cuando tomé la decisión de ir a las inferiores de Católica, dije, yo me voy a dedicar a ser entrenador. Ya, pero uno se da cuenta en algún momento que le ha hecho un topo, que bueno, sale Es que, campeón, es que sale... yo me di cuenta entrenando juveniles, Ya. entrenando jóvenes. Me tocó tuve suerte, la Católica en eso, era un tremendo club, que en esa época especialmente, ahora no sé cómo estará eso, pero ellos tenían como obligación ir todos los años a una gira a Europa con los jóvenes, con los juveniles. Iban a Croacia, a Francia, o a Bueno. Deventer, a Holanda, todos los años. Y esa es una escuela de aprendizaje tremenda, tremenda. Y ahí yo me daba cuenta que tenía dedos para el piano. Que tenía... Bueno, don Fernando, pero... don Fernando, entre las cosas que decía, porque cuando, bueno, mucha gente cuando yo fui a Colo-Colo criticaba mi falta de experiencia. Pero don Fernando decía, o se tiene o no se tiene dedos para el piano. Porque qué más experiencia, uno ya había vivido aquí 15 años del fútbol. Pero Seguramente la experiencia, el medio lo hace demostrar. Pero es una evolución, o sea, la Sí. experiencia te hace evolucionar y ir cambiando tu manera de... Ya, pero me imagino que no va a haber muchas cosas parecidas a ser campeón con Colo-Colo. Ah, no. Por lo que genera, por el público, por los estadios llenos. Sí. Eso tiene que haber sido un momento muy pleno, No, ese primer título. No, y el respeto y el cariño que me tiene la gente de Colo-Colo es una cosa especial. Colo-Colo es una cosa especial, muy especial. Y se transformó, digamos, porque toda la gente que me amenazó, que me llamaban por teléfono para decirme que me iban a matar algunos, después me pedían disculpas. No lo vamos a matar nada. ¿No? La señora, entre ellos, la señora que falleció hace poco, ¿cómo se llama la señora? María Colo-Colo. María. Gran colaboradora mía y gran amiga, pero era la que me hacía, con la barra juvenil, me hacía una escena tremenda en el momento que andaban mal las cosas. Pero se las ganó. Pero era con todo, era legítimo si el equipo no funcionaba bien y yo venía del principal rival y qué sé yo, y el gol famoso ese que te comento. Había razones para... No me acuerdo de ese gol, Arturo. Penal de Rivas, tapa Carballo, saca a la izquierda, a usted, que le gana al cambio al Chico. Y el cambio para el lado del Chico Hoffen, desborda. Y centro. No, borremos esta parte. Oiga, jugador de fútbol 15 años. Entre otras cosas en la Católica, en la U, en la selección. Audax Palestino. Monterrey. No, ¿como jugador? Ah, como jugador. Luego técnico, Colo-Colo, afuera en México, la selección. Formó a la U campeona después de 25 años. Formó al Colo-Colo 91. Fue técnico de la selección. Huachipato Wander. Fue técnico de Cobreloa. Cobreloa. Fue técnico de la selección. Fue presidente de Blanco y Negro. Fue presidente de la NFP. Fue, ¿cómo se llamaba en esa época? Subsecretario. Que es lo mismo que ser ministro hoy día de... No existía. No había ministerio. No había ministerio. Pero era lo mismo. ¿Le faltó algo en el fútbol? O sea, pienso en otro cargo, en otro rol. ¿Qué le puede haber faltado a Arturo Salá que ha sido? No, fíjate todo. Que yo, conversando con mi hermano mayor, que nos empezamos a acordar ahora de viejos de la infancia, es que nos formamos jugando fútbol de chico. Yo creo que fue mi primera fiesta a los 18 años. Yo el día sábado me quedaba lustrando los zapatos para jugar el domingo en el estadio italiano o en la liga después o en el equipo amateur ese que te cuento que pertenecíamos, jugábamos los sábados y los domingos. Y en la semana, después del colegio, hasta que se oscurecían las canchas ahí de potreros que teníamos al frente de la casa. Y pichanga con gente de todo tipo. 3, 4 al día. Sí, bueno, y en el verano cuando estábamos de vacaciones, mañana y tarde. ¿Sí? No existían las mujeres, no existía el estudio, no existía... Yo, mi señora, antes de ella conocí dos pololas, una polola. Su polola era el fútbol. Justamente. Pero
encontré por suerte a Elisa que entendió esta cosa. No tenía idea cuando empezamos de qué se trataba. No sabía cómo se jugaba ni cuántos eran. Pero Eres ahora- tú, y futbolista. ahora, ¿Y la raqueta? ¿Dónde está? pero ahora está, bueno, no ve fútbol, ya vio mucho, pero ¿Venía al Venía. estadio? venía. Ya. Cuando yo era jugador y cuando era después entrenador, sí venía. O Con sea, mis lo haber padres, pasado mal. mientras mis padres estaban todavía, mi padre estaba con vida y iba siempre a los partidos, por lo menos los que estaban hasta Talca, hasta Calera, Quillota, todo eso. Ya, pero no me contestó. ¿Le faltó algo de la enorme cantidad de roles que ha tenido en el fútbol? Algo que dijera, pucha, me habría gustado ser, no sé. No sé, a lo mejor me faltó ir como entrenador a Europa, a lo mejor. Ya. Creo. A pesar de que no fue nunca mi intención, pero me habría gustado conocer, haberme medido con ese medio también. ¿En algún país en especial? Inglaterra, España, Italia. Italia. En la casa son todos muy italianófilos, mis hijos y todos hinchas del fútbol italiano. Dígame jugadores que le hubiera gustado ser usted. Que admiró. Debe haber sido yo. Sí. Que Pelé. usted hubiera dicho. ¿Le hubiera gustado ser Pelé? Pelé, el mejor de la historia. Mucho mejor que los de ahora. Mejor. Que yo los vi a todos. Sí, po. Pelé lo vi. Tuve la suerte de ver todos esos hexagonales que se hacían en Chile, un privilegio para nosotros. Y ese Santos de Pelé histórico vino mucho a Chile y vino en el mejor momento. Y se vieron partidos espectaculares. Me diga que vio. Checoslovaquia. Ese le iba a decir. Claro. Sí, estaba ahí en el estadio. 6-4. Gol de media chilena. Jugaba el Baza, el Spartak, Todo. venía River, Peñarol, Estrella Roja. Inter. No, esos hexagonales que los hacía el señor Ratinov. Un empresario, de los primeros empresarios que se empezaron a ver importante, era Samuel Ratinov. Y ahí un 11, ¿Y qué? un 11, porque Pelé era mediocampista. Po. Un Puntero. puntero izquierdo como usted. Garrincha. Es que yo era puntero derecho también. Puntero derecho, puntero izquierdo. Puntero izquierdo. Que usted dijera, yo soy, cuando uno es chico y sale a jugar Rivel. esos amistosos, Rivelino. Pero yo no era ese. El Riveliño era más como Leonel Sánchez tirado. Yo era más de punta. No era muy técnico como para jugar medio recogido, como lo hacía Riveliño, ¿no? Era 10, de hecho. ¿Ah? Era 10, de hecho. Riveliño, claro, después jugaba ahí. Ya. Y después en la otra etapa, un técnico, aparte de Fernando Riera, que usted dijera, así como hace jugar a su equipo, me gustaría haberlo hecho jugar a mí. A mí me gustó mucho que yo creo que Fernando Riera fue un adelantado respecto a eso, el equipo de Guardiola, el Barcelona de Guardiola. Jugaba como don Fernando quería que jugaran los equipos, como los hacía. Trataba de hacer jugar a nosotros, pero no teníamos la calidad de todas esas madres que tenía. ¿Y usted piensa que ese es Guardiola solo o es lo que vino después de Cruyff en el fondo? Claro, Que fue el primero que... claro. Cruyff y la naranja mecánica. Fue toda una escuela que se creó en el Barcelona con Cruyff. Y de hecho todavía se mantiene eso. Tener la pelota. Claro, si Tiene la que tenemos jugar. nosotros no podemos perder. ¿no? Pero tenerla con Algún sentido. beneficio, claro, no tenerla por tenerla. Y para eso hay que tener una serie de otras cosas también. ¿Le gusta ver fútbol ahora? Sí, veo mucho. ¿Qué equipos le gusta ver, por ejemplo? Me gusta ver al Liverpool. Me gustó el Paris Saint-Germain, fue un espectáculo en esta final. El Inter con otro sentido, pero también un muy buen equipo. ¿Qué otro equipo ahora que me llamó la atención algunos de los partidos? Bueno, el Madrid, Ancelotti, antes de la crisis, jugaba muy bien también el Madrid. Y bueno, y la U que había jugado bien también. ¿Le gusta esta U? Algunos al principio ya se ha estado diluyendo. No lo voy a dejar hablar de luego, así que está bien. Lo dejamos hasta ahí. Y el Colo-Colo del año pasado, la segunda rueda que hizo fue muy fuerte, muy espectacular. Bueno. De los jugadores de ahora, ¿alguien que le llame la atención de los chilenos?
bueno, toda la generación dorada, po. Yo, eso. Ya. Mira, yo tuve la satisfacción de que en esa época fui presidente de la NFP. Y tú no sabes el orgullo que daba cuando tú ibas al palco arriba, a los salones y a los restaurantes, cómo te hablaban del fútbol chileno y el respeto que le tenían al juego de la selección. Esa copa de confederaciones que jugamos, estaba toda la crema del fútbol De acuerdo, en Rusia. mundial ahí, grandes jugadores, pero te venían todos a felicitar por cómo jugaba la selección. Y la del 2015 también, o sea, esa selección que realmente jugó de maravilla. Ya, pero una de las cosas más importantes, Arturo, de que haya resultado y se haya extendido el éxito del 2015 al 2016, ya con usted como presidente, con otro técnico, es que lo que está pasando hoy día, que yo lo encuentro increíble, que es que la gente diga que Chile ganó el 2015 por Jadwe, quedó borrado el tiro. Porque al otro año, con otra gente, y que fue lo que le tocó a usted, Chile fue campeón de nuevo de la Copa América, finalista, vicecampeón, finalista de las Confederaciones, ganó la China Cup en China. O sea, no era Jadwe. Sí, no. Era importante demostrar eso. Eran jugadores muy, muy buenos, muy importantes. La capacidad técnica, el valor técnico que tenía ese equipo. Arañi, Marcelo Díaz, Arturo, Valdivia en su momento, el Chupete Suazo, el lateral, el Guaso. No, era un equipazo. Jara, el Claudio en el arco también, otra garantía. No, era un equipo. ¿Y eso usted como técnico, eso es más Bielsa o más Sampaoli? Yo creo que es más los formadores del fútbol chileno. Zulantay. Antes. Mire que Zulantay nunca fue entrenador de jóvenes. Zulantay tomó un grupo de jugadores que es honesto, que venían muy bien formados del trabajo que se hacía en los clubes. Y yo te lo digo porque me conocía todo ese trabajo, los que trabajaban, los clubes, cómo trabajaba la Católica, la U, Colo-Colo, O'Higgins, Palestino, Huachipato, para qué decir. Oye, había todo un trabajo muy potente que después vino una involución que yo no sé qué pasó, pero había un muy buen, aparte muchos dicen, bueno, de generación espontánea que se hicieron solo. No, señor, ahí hay un trabajo muy fuerte, multidisciplinario de toda esa gente. Y Zulantay la llevó a cabo con esa gran participación en los mundiales y bueno, y Bielsa después le puso la guinda de la torta, con toda la disciplina que impuso y todo eso. ¿Cómo se explica usted que haya pasado eso? Porque yo digo, incluso si uno se acerca al fútbol desde el mero negocio, quiero hacer un negocio, quiero ganar plata, no sé qué, la única forma de ganar plata en el fútbol es sacar jugadores. Justamente. ¿Por qué se frenó? Se frenó porque se equivocan los dueños de los clubes. Los dueños de los clubes y los pseudo dueños, digamos, empresarios, que ven inmediatamente el negocio inmediato del día domingo, ganar el domingo, y no se preocupan del verdadero valor que un país como Chile tiene que tener para poder competir, que es hacer buenos jugadores. Buenos jugadores, y de ahí está en el mediano plazo la rentabilidad. Pero es un problema de... 2 más 2 es 4, dijo el ingeniero. Justamente. Y no sé por qué, lamentablemente en esta época de la nueva cosa jurisdiccional del fútbol no se dan cuenta los dueños. Yo no sé, a Carlos Heller, que bueno, fue amigo mío, él iba a los partidos que jugaba. No sé cómo, él perdió mucha plata en el fútbol. Por esta cosa de querer rápido los resultados y no... Al final sale más caro hacer eso. Oiga, Arturo, siempre he querido preguntarle esto y sobre todo después de hacer estos podcasts, porque toda la gente que ha pasado por acá de la época me dice lo mismo. Yo sé que usted es muy educado, así que no sé lo que me va a contestar, pero ¿el Colo-Colo del 91 lo hizo usted? No.
hay un gran mérito de Mirko Josic en haber aprovechado un grupo de jugadores. Ya, él lo cerró, pero ¿lo hizo usted? Pero yo trabajé 5 años con ese grupo. Pero no Y el año anterior llegaron a semifinales. con Vasco de Gama. La peor derrota que tuve en mi carrera, lo más frustrante que me pasó. Pero bueno, después yo estuve hasta a mediados del... Yo me fui a la selección a mediados del 90, para la Copa América del 91 que había aquí. Y paralelamente Colo-Colo tenía la Copa Libertadores. Pero bueno, Mirko hizo un cambio estratégico que le dio muchos resultados. Vuelvo a repetir que uno con cualquier sistema se puede ganar si se hace bien y Por se eso, es disciplinado. la gente dice, bueno, y por eso lo importante era cómo se había formado ese plantel. Morón venía, Márquez venía, Ramírez venía, Garrido venía, Pizarro venía, Pilch. Vilches venía, Importante. Espinosa también Bueno, venía. Espinosa también. Sí. Yo traje Católica Espinosa. Parti ya estaba, Rubén Martínez estaba. Llegó los Coca nomás. El Coca y el Pato Yáñez. Sí. Son los dos. El resto, Y Lucho Pérez. Fueron los tres que se integraron a eso. Es que como hablábamos al principio de ese grupo, más allá del problema, de la cosa táctica, que fue excelente lo que le sucedió a Mirko, está el grupo ese que era un grupo maravilloso, maravilloso. No he visto, y ellos se mantienen esto del Colo-Colo de todos los tiempos que hacen los días lunes. Es una gracia tremenda. y ahora la gira por todo Chile. Y con los egos que hay en cada uno, y porque cuál de todos es más que el otro. Sí. Pero ellos tienen una cuestión que la lograron dominar y ponen al objetivo o al club por sobre las cosas personales. Eso fue siempre así, y yo creo que eso los hizo campeones. Usted notaba eso como técnico. Pero Que claro, había un grupo distinto. claro. Cuando llegué, por eso hablé del grupo, del cuerpo técnico. Yo me encontré con un grupo de jugadores muy, muy educados, muy bien formados, muy profesionales, que les gustaba entrenar, que eran capaces de ellos mismos enrielar al que se estaba chocando o haciendo algo mal. El grupo lo equilibraba y lo ponía en orden, lógicamente con la conducción siempre de una autoridad. Pero el gran valor de ese grupo es la cosa humana. Y varios terminaron siendo técnicos también. Sí, pues. Barty, Dabrowski, bueno, Morón en algún momento Sí. lo intentó, Cheito Ramírez, Vilche. Vilches, Sí, Pizarro. Pizarro. Sí, pues. Bueno, O sea, usted repitió en el es fondo querer el lo que fútbol. hizo Riera. Es que, mira, poco. por Sí. eso no era difícil. Es querer el fútbol. Es querer el fútbol, respetar el fútbol, darle la jerarquía que tiene cualquier otra profesión. Y eso, tratar de transmitirlo y además, como decía el padre Hurtado, la única manera de enseñar es con el ejemplo. No hay otra metodología. Es la mejor. Sí. Para cerrar, Arturo, ¿sabe cuánto llevamos hablando? 1 hora. 56 minutos. Qué latero. Un partido. No, está bien. ¿Qué terminó siendo, qué es Colo-Colo para usted después de todos estos años? Momentos muy importantes. Nostalgia de todos los momentos lindos que viví aquí. Haber conocido un grupo de jugadores que son mis amigos hasta ahora. Los veo poco porque, bueno, estoy bastante ajeno a la actividad, pero siempre estoy pendiente de lo que les pasa. Y haber conocido a toda la gente y a la gente del club. Aquí llegué ahora aquí y me vino a saludar el que cuida los autos, las secretarias, ¿para qué decir? Siempre me brindaron un tremendo cariño y mucho respeto. Colo-Colo me trató muy bien en el tiempo que estuve aquí. Que no fue poco, 5 años como entrenador y 3 como presidente blanco y negro. 5 8 títulos años. en 5 años como entrenador. Más el del 90. Más el del 90. Mitad. Sí, de veras. De veras. Arturo Salá, un hombre que está
integrado a la historia de Colo-Colo, quizás como nunca lo soñó, cuando era ese joven chiquitito que jugaba ahí en los pastizales, cuando todavía había campo en Santiago arriba. Importantísimo en la historia de Colo-Colo, como entrenador, como dirigente, y también un ratito como jugador, porque jugó en Colo-Colo, ya le contamos. Jugó en Colo-Colo antes de jugar en la U. Oye, una pequeña reflexión respecto a la valentía que tuvo el grupo de dirigentes que me trajo a Colo-Colo. Porque era una cosa rarísima. Un tipo de 36 años que no había entrenado nunca en primera división, solo en divisiones menores. Y tuvieron la valentía de confiar y traerme. Hablo de Peter D'Agicio y Eduardo Menichetti, Jorge Vergara. ¿Les preguntó alguna vez qué habían visto? ¿Por qué habían tomado la decisión? No, era porque conocían mi trabajo de las menores, Jorge, en ese sentido. Jorge era de los que iba a los partidos juveniles y sabía, y yo había hecho un buen trabajo ahí en Católica. Pero además dirigentes muy, muy buenas que había en esa época, Raúl Ahumada, Pepe García. Y bueno, vivieron, se aguantaron el chaparrón ese inicial que fue muy fuerte, muy, muy difícil, y ellos tuvieron la valentía siempre de creer en lo que estábamos haciendo. Si no, nada de lo que habíamos hablado en esta hora habría sido. No. Si no hubiera sido por eso. Justamente. Arturo, le tengo unos regalos por su visita al programa, los audífonos de nuestro auspiciador, para que escuche en la radio los partidos. ¿Todavía escucha radio partidos, no? Poco. ¿Partidos en la radio? ¿Sí? No. ¿No? ¿Nunca? ¿Alguno que no transmite? ¿Partidos en la radio? Sí, pues, todos los partidos. ¿Los dan? ¿Los transmiten? ¿Qué? Mira. Es que Cuando como no, los da- a como veces los dan la en la tele- televisión, no. Prefiere verlo, obviamente. Es la bebida oficial del club. Y esto que quiero que lo guarde, ¿era bueno para guardar cosas usted? Camisetas, Malo. malo ya. Pero tengo miles de camisetas que ahora me ha significado problema porque ¿Qué mi hijo hacemos? que está ¿Dónde lo grande, guardo? están tontones grandes, ahora están peleándose por las camisetas. Que está para mí. Cuando eran chicos no les interesaba. No, Y ahora tenían sí. ahí. Está. Ya, este es el banderín del podcast centenario. Qué bueno. Es bonito estar presente en el momento del año del centenario Colo-Colo, además. Es un privilegio, ¿no? Bueno, muy bueno, por eso agradecido la invitación, que me hayas considerado en la posibilidad de estar en este podcast, que va a ser un documento muy importante para la Muy historia del fútbol chileno. Ojalá sea así. Gracias, Arturo. Gracias a ti, pa. Gracias, le dan todos los colocolinos a Arturo Sala. No corresponde a otra cosa. Chao, nos encontramos en el próximo capítulo.